Hola amigos, bienvenidos a otra edición de sábado, los sábados culturales como lo hemos llamado, dedicados a temas que no sean contingentes, temas un poquito más interesantes, pero. Y el tema de hoy, eso sí, me ha incitado a hacerlo, los acontecimientos que hemos estado viendo que ocurrieron en Afganistán y las consecuencias, las reacciones que han habido en Estados Unidos. Una sensación en muchos círculos de ese país de que Estados Unidos realmente ha salido muy desacreditado de Afganistán, que la dirección política fue pésima o inexistente. Y de ahí, y sumando otras cosas que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos meses, años, hay no pocos que hablan, y ya estaban hablando de antemano algunos autores, pero ahora es un tema más general, más colectivo, que Estados Unidos estaría en decline, en decadencia, que ya no es lo que solía ser y que está enfrentando un poder como el de China, que sí está en su periodo expansivo. Entonces el tema del decline, del posible decline o decadencia o caída o deterioro de la posición de Estados Unidos en el mundo, es el tema que vamos a tratar hoy. El tema de las decadencias de sociedades o incluso civilizaciones completas es muy popular. Si ustedes buscan solamente relacionados con la decadencia del Imperio Romano, por ejemplo, pues van a encontrar miles. Por ejemplo, uno de los libros de historia más famosos de todos los tiempos fue escrito en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Creo que empezó a escribirlo en 1776 y terminó en 1789. Fechas muy adecuadas, muy simbólicas. En el año 76, cuando declara su independencia Estados Unidos, y en el año 89, cuando empieza la Revolución Francesa. Y en ese periodo, Edward Gibbon, una persona de cierto nivel de nobleza menor de Inglaterra, un hombre que incluso llegó al Parlamento, pero que no hizo ruido ahí, no destacó, nadie daba mucho por él, y salió con su decadencia y caída del Imperio Romano, que aquí por pura curiosidad les muestro la segunda versión que leí. La primera la leí pacientemente en la Biblioteca Nacional, no tenía plata para comprar otra cosa y además en Chile no llegaban. Estamos hablando de los años 70. Entre los 70 y los 80 no llegaban, no se importaban libros, no existía Amazon, no existía la internet, era muy difícil. Pero ya con los años logré comprar una versión que es esta que les muestro, que curiosamente está en francés. Bueno, está en todos los idiomas. Aquí la tengo envuelta en celofán para tratar de cuidarla un poco. Esta la leí hace un montón de años. Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Muy interesante. Años después, compré y leí esta otra. Esta está en inglés. The Decline and Fall of the Roman Empire, una edición de Everyman Library. Es una editorial británica. Esto lo he leído hace unos 10, 15 años atrás, más o menos, por ahí. Y la última edición que compré y leí, o sea, lo he leído esto 4 veces, aunque ustedes no lo crean, esta tremenda cuestión se lee, finalmente se termina por leer. Esa la leí hace un par de años y compré esa última edición, que creo que se las he mostrado acá porque tenía la novedad de que venía en el inglés original de Gibbon sin ninguna edición para ponerlo a ritmo, a la sintonía del inglés de hoy. Desde luego el inglés del siglo XVIII era bastante más elegante que el de hoy. O sea, este hombre hizo su fama como historiador con la decadencia y caída del Imperio Romano. Pero hay muchísimos más libros que tratan sobre el tema. Pero ahora vamos a tratar de la eventual caída o decadencia o decline del Imperio Americano. Yo tengo muchos libros, les voy a mostrar solo una o dos cosas. Pero partamos primero investigando, examinando brevemente si efectivamente está en declinación, entendiendo por declinación es la pérdida de posiciones, de energía, de fuerzas, de recursos en tales o cuales ámbitos. Y podemos partir con el ámbito económico. Estados Unidos era la economía y sigue siendo la economía más grande del mundo, pero notoriamente su superioridad sobre el resto, especialmente los competidores que digamos están en el segundo, tercer, cuarto lugar,
ha disminuido apreciablemente. Se calcula que en 5 o 10 años más, a lo sumo, China va a alcanzar y sobrepasar a Estados Unidos en términos de PGB. En ese plano, entonces, ha perdido posiciones, ha declinado, relativamente hablando. Eso es un hecho. Ha declinado también en el sentido de que su economía ha dejado de ser capaz o tener la importancia que tenía en el campo de la producción física, industrial. Todo eso ha pasado a manos, como todos sabemos, de China. En China se fabrica todo y las mismas empresas norteamericanas que uno les compra productos que aparentemente son made in USA, en realidad son made in China, que han mandado sus planos, sus diseños para ser hechos en China o partes son hechas en China, etc. En el aspecto militar, Estados Unidos sigue siendo el país con las fuerzas militares más poderosas del mundo, no en términos de su magnitud numérica, aunque es una fuerza militar muy grande numéricamente, sino que también por sus capacidades tecnológicas y de despliegue. Estados Unidos es el único país del mundo que tiene, si no me equivoco, son como 12 o 14 portaaviones con sus respectivas escoltas. El país que lo sigue, China, creo que tiene 2 portaaviones, uno ya funcionando, el otro recién lanzado, creo que están preparando otro. Inglaterra tiene uno, Francia tiene uno. Está muy por encima. Pero China también los ha ido alcanzando. La flota, sumando ahora toda clase de barcos de guerra, China ya es superior a la norteamericana en número de embarcaciones. En tecnología, se supone que Estados Unidos está por delante, pero eso no está del todo claro. No se sabe bien qué es lo que tienen los chinos. No se sabe bien la efectividad de algunos armamentos que han mostrado en sus desfiles militares, sus cacareados misiles balísticos antibarco, con los cuales se supone, ustedes los deben haber visto quizás en algún documental, en la YouTube, no creo que en las noticias, unos cohetes o misiles, más bien dicho, bastante grandes, ¿no? Se supone que pueden alcanzar un portaaviones y destruirlo. Pero nunca han sido usados, no se sabe qué capacidad tienen realmente. Hay la sensación, que no deja de tener su base, de que muchas de estas armas chinas son de segunda calidad, nomás de tercera selección, como dicen las fabricantes. Son copias, muchos de ellos. Gran parte del armamento chino es copia de armamento ruso, norteamericano, europeo, y suelen ser malas copias. Yo he visto algunos documentales de vehículos acorazados de transporte de tropa, anfibios, supuestamente, o sea, que pueden meterse al agua y ahí se convierten en barquitos, luego salen a tierra entrando al agua y hundiéndose, con la tripulación saliendo como un podido. Los submarinos chinos son numerosos, pero son muy ruidosos, no están a la altura de los submarinos occidentales, se les detecta muy fácilmente. Pero, quién sabe, los chinos todos los días están haciendo progreso, así que como mínimo uno puede pensar que la superioridad norteamericana también ha declinado en términos relativos, en el aspecto tecnológico, y en términos absolutos, en términos de número de embarcaciones, eso en el campo naval. En el campo aéreo se asume que los norteamericanos tienen superioridad tecnológica, que sus aviones más avanzados, el F-35, el F-22, el bombardero invisible, el Stealth Bomber, el B-1, el B-2, que el F-100 no sé cuánto, 113, creo 117. Pero los chinos copiando, rehaciendo, a veces con productos de mala calidad, pero otros de mejor calidad. Por lo menos uno puede pensar que han acortado las distancias. Así que ahí también ha habido un declive, una disminución de la superioridad norteamericana. Tercero, en el plano político internacional, y ahora especialmente con lo que pasó en Afganistán, el liderazgo de Estados Unidos está muy, pero muy en duda. No es primera derrota que sufre Estados Unidos, pero esta ha sido bastante vergonzosa, tiene mayor impacto ahora porque, a diferencia de la que ocurrió cuando tuvieron que abandonar con helicópteros en Saigón, o sea, el 75, cuando ya estaba derrotado Estados Unidos en Vietnam, no existía una China tan poderosa, no existían las comunicaciones, no existía el mundo tal como es hoy, donde todas las cosas se multiplican, se comunican y se convierten, como lo vemos con el COVID, en un asunto de una dimensión mucho mayor de lo que es en sí misma.
Entonces, esta derrota de Estados Unidos y la manera como se procedió a evacuar las tropas y la situación en que han dejado a miles de norteamericanos ha sido muy vergonzoso, y está claro que el liderazgo de Estados Unidos como mínimo está muy en duda. Evidentemente ha declinado también. Ahí tenemos otro declive, otra disminución. Después tenemos los problemas internos de Estados Unidos, pero que los voy a tratar. Voy a dejar marcado aquí donde voy. Paso primero a mi primer bloque comercial de día sábado y lo parto con Bomboni. Ustedes han visto estas cajas antes. Bomboni es un emprendimiento familiar, una familia croata que que creó esta firma Bomboni, que produce bombones de chocolate. Ahora fíjense ustedes, las cajitas, ustedes las han visto antes, vienen con esta novedad, un librito donde especifican cómo está hecho cada uno de los bombones. Son muy chicos los dibujos para que ustedes los vean bien. Cada uno de los bombones que vienen en esta caja, que no la voy a abrir todavía. Voy a ver si me dura hasta mañana. Bomboni, señores, chocolates exquisitos, rellenos, como ustedes ven, son todos distintos y por eso que hay una explicación para cada uno acá adentro. Y se los llevan a la casa. Esto es un producto exquisito, vale la pena siempre tener chocolate. No olviden ustedes que el chocolate, como se sabe, es no solamente un excelente energético, y es bueno tener energía, y es bueno también porque algunos de los productos que trae el chocolate, el cacao, eleva el ánimo sin ser una droga, es una especie de psicotrópico. Uno está deprimido y se come un chocolate y se pega al techo, poco menos. Y continúo con Loping.com, una empresa chilena para que usted invierta en el mercado inmobiliario de una manera novedosa, haciendo uso de una moneda Bitcoin, que en este caso se llama Loping, CryptoLoping. CryptoLoping. ¿Qué es lo que respalda esta moneda? Los muchos metros cuadrados de proyectos inmobiliarios que se están desarrollando. Esto es algo más y distinto y más que simplemente vender un inmueble o comprar uno. Esto es el mercado inmobiliario en muchos de sus aspectos. Usted puede, con solo 0,12 UF, una porquería de plata, ya empezar a convertirse en parte de esta empresa con el Bitcoin inmobiliario. Y hay muchas oportunidades de negocio que se están presentando ahora, en estos días, en esta semana. Para que vea detalles, le sugiero que entre a loping.com. Y amigos, no olviden el ajedrez, nunca lo olviden. Gran ejercicio para la mente, para los adultos, y gran formador de la mente para los niños. ¿Qué es lo que forma? No es meramente aprender a jugar o no, eso es lo mismo, da lo mismo. Es las habilidades que se tienen que desarrollar para jugar y que se desarrollan indirectamente. Usted no necesita hacer un esfuerzo para concentrarse más. El juego lo obliga a concentrarse. Usted no necesita un esfuerzo para ordenar su mente y examinar las cosas una por una. El juego lo obliga a hacer eso. Lo lleva en forma natural a desarrollar un montón de facultades mentales superiores que una vez que se desarrollan en un niño quedan instaladas y le sirven, le funcionan toda la vida. Así que no es simplemente por el juego, que en todo caso es muy entretenido y lo saca al chiquillo de otras cosas bastante más perniciosas, sino que además usted lo está ayudando a formar. Ajedrez, espacioajedrez.com, ahí encuentra lo que se necesita. La caja con el tablero, con las piezas, con un manual para los niños, que es este que les muestro ahora, muy bonito, hecho para los niños, con ilustraciones, todo lo que se necesita para que el cabro se interese. Está también el reloj digital, todo. Y en una de esas, al entrar a espacioajedrez.com, usted puede ver si hay algún curso disponible, algún cupo, porque los cursos ya empezaron, pero aunque empezaron, y las clases son en directo, vía Zoom, usted puede recuperar las clases porque hay videos de cada una de las clases. O sea que si usted encuentra un cupo para usted, o para un niño, y ya han transcurrido 2 o 3 clases, usted las va a poder recuperar. Y continúo. Decía que su liderazgo a nivel mundial está en duda. Ya no es lo que fue en un momento dado después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que fue el año 90 cuando se cayó el muro de Berlín. Eso pasó a la historia. Otro punto importante. En Estados Unidos, a pesar de que han habido muchas crisis importantes, pensemos nada más en la guerra civil, después de eso el país se recuperó, eran otros tiempos, el país estaba todavía en expansión, podía
tolerar y aceptar las tremendas pérdidas de todo orden que produjo la guerra civil y seguir creciendo. Y con los años que vinieron, en el siglo XX, a pesar de que había conflicto y siempre los hay en una sociedad, tendía a predominar un alto grado de consenso en términos de los valores que eran compartidos por la mayor parte, por la inmensa mayoría de los habitantes de Estados Unidos. Había un consenso político interno tácito. Por supuesto, distintos partidos, los republicanos, los demócratas, compitiendo por puestos, por cargos, por presidencias, pero si uno examinaba en el pasado las agendas, los puntos de vista de estos partidos eran bastante similares. Estados Unidos no cambiaba con un cambio de administración. Habían algunos cambios. A los demócratas a lo mejor les gustaban más tales o cuales programas y a los republicanos otros, pero en general había un consenso en lo básico, que es lo que más puede esperar una sociedad, y eso se acabó. Hay y eso podemos considerarlo un decline, porque cuando el consenso disminuye, las capacidades de esa sociedad para crecer, para enfrentar problemas, para ser un agente predominante en las relaciones internacionales, se va perdiendo. Ustedes ven lo que sucede ahora. El Partido Demócrata está en posturas absolutamente distintas en muchos temas al Partido Republicano. Se ha producido una polarización política en Estados Unidos, acompañada por una polarización social que tiene que ver con desarrollos tecnológicos y económicos que, pasado cierto nivel, empiezan a dejar gente al margen. Esta es otra sociedad. Esa cohesión entonces política y social ha declinado. Esta cohesión social a que me refiero estaba basada no simplemente en que todo el mundo estaba de acuerdo con todo, y todo el mundo era miembro de la clase media, que es un poco un mito, y todo el mundo tenía 2 autos en la cochera y vivía como uno lo veía en las películas de Rod Hudson y la Doris Day. No era así, nunca fue así. Pero predominaba esa visión, y lo importante en una sociedad es cuando una visión, aunque sea corresponde y coincida solo con los intereses o con la situación vital de un grupo, si es la que predomina, eso es lo fundamental. Y predominaba esa visión. La visión, el mundo de la etnia blanca, de los White Anglo-Saxon Protestant, como dicen ellos, los WASP. Sus valores, su mirada era la predominante. Eso cambió. Hoy en día hemos llegado a un extremo en Estados Unidos en que la calidad de ser blanco ya empieza a convertirse en algo pecaminoso, sospechoso, criticable. Es cuestión que ustedes sigan los debates en las universidades, en la política, en todas partes. Los blancos parece que tienen que pagar por sus supuestos pecados de toda la historia humana. Lo que ahora vale es ser hispano, ser negro, ser asiático, cualquier cosa menos ser blanco. Los blancos se supone que son todos racistas. Entonces, se acabó ese predominio de los valores. Los valores del blanco, todo lo contrario, están en retirada. Eso es un declive, porque hay una fragmentación. No porque los valores blancos sean superiores a los valores negros, sino porque simplemente cuando deja de haber un grupo o un sistema de valores hegemónico y hay muchos en competencia, algunos en retirada, otros creciendo, otros manteniéndose iguales, esa sociedad entonces deja de tener coherencia valórica interna y pierde su capacidad para la acción coordinada, concertada en cualquier cosa. Sus valores, los valores que tienen que ver con lo anterior, los valores norteamericanos clásicos, que han sido el corazón de la cultura norteamericana y que han sido exportados, fueron exportados a lo largo de todo el siglo XX, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Están también en tela de juicio en todas partes, pero especialmente en Estados Unidos, que es el sujeto que estamos examinando ahora. Se habla de la cancelación. Se cancelan valores, se cancelan personalidades. Personajes que eran representativos de valores de la historia de Estados Unidos ahora son echados abajo de sus pedestales. Naturalmente, no todos los norteamericanos están en esa postura, pero los que han emergido, los grupos, las clases, los estratos, que han emergido pretendiendo echar abajo los valores clásicos norteamericanos, no solo son bastantes, sino que generan una situación completamente distinta. Se produce entonces un declive, una vez más, en este ámbito, en el ámbito de, por así decirlo, la fuerza espiritual de una sociedad que existe, en tanto hay una cohesión, un compartir valores, no importa si son buenos o malos, si son tontos o son
digamos, sustantivos, pero compartirlos. Cuando no se comparten, cuando hay una guerra perpetua de valores, cuando lo que antes era adorado y venerado es mancillado, vejado, denunciado, escupido, estamos entonces en un declive de las capacidades morales de esa sociedad. Podría seguir mencionando otros puntos, pero yo creo que con esto es suficiente. Ahora, como mínimo podemos decir, si dejamos en el limbo por el momento el concepto de decadencia o de decline, declinación, por lo menos estaremos todos de acuerdo en que Estados Unidos está viviendo una crisis, la yegua de grande, de gran calibre. Y la pregunta es, ¿qué va a resultar de esta crisis? ¿Cómo va a salir? Y aquí entramos en otro ámbito. Podría, por ejemplo, ocurrir que después de que estos conflictos finalmente lleguen a acabar porque termina un punto de vista imponiéndose a los otros, o se llega a un acuerdo, los conflictos no son eternos, evidentemente, Estados Unidos se acomode, se estabilice en un nuevo estado de equilibrio, pero que ya no sea el estado que correspondía a la superpotencia. Que le pase a Estados Unidos lo que claramente le sucedió y ha experimentado Europa. Europa, durante el siglo XIX, especialmente los países importantes de Europa, los países más desarrollados, Inglaterra, Alemania, Francia, eran los grandes en países que dominaban la industria, que tenían imperios, que controlaban los mares, especialmente Inglaterra, y que se sentían, y literalmente eran, dueños del mundo. Pero ya no es así. ¿Qué es lo que es Europa ahora? Europa, el europeo medio de toda Europa, salvo algunos personajes marginales, el europeo medio, Europa, ya no pretende dominar o tener un o digamos cumplir un papel protagónico en la historia mundial. Europa solo pretende subsistir al precio que sea, como lo vemos en conductas de la Unión Europea, con los iraníes, con los palestinos, con los rusos, con los chinos. Subsistir, y para eso están dispuestos a toda clase, a veces de sumisiones, otras veces de retiradas, otras veces intentando apaciguar, pero siempre ya sin ninguna intención, sin ninguna ambición de imponer o de al menos igualar las posiciones distintas con su propio poder, porque ya no sienten tenerlo. Ese estado de cosas que vive Europa es resultado de un montón de cuestiones. Es un reflejo de las capacidades materiales europeas en comparación con China, por ejemplo, con Estados Unidos o con Rusia. Menores. Es el resultado de su población, no solamente menor a China, menor a Estados Unidos o por ahí, o sea, menor, viéndolo país por país, sino que además es una población cuyo espíritu es completamente distinto al del europeo de, por ejemplo, 1890. El europeo ya no cree en su superioridad, ya no cree que tenga una misión salvo sobrevivir. El europeo ya no dice, como dijo, si no me equivoco, Rudyard Kipling, un escritor inglés, pero muy representativo del espíritu europeo de esa época, por lo menos el espíritu británico, el deber o carga del hombre blanco. El hombre blanco dominaba todo, controlaba todo, tenía colonias, pero a cambio de eso tenía una responsabilidad, el deber, que era la carga del hombre blanco, que era civilizar a los nativos. Tenía una misión, tenía una visión no solo de ir a explotar o a obtener ganancias cuando las obtenían, porque muchas veces no, era un tema de prestigio más que de ganancia económica tener una colonia en algún lugar. Sentían que tenían una misión, y cuando una persona o un pueblo entero siente que tiene una misión, su estado espiritual es muy distinto al de un pueblo o de un individuo que simplemente no cree que haya otra misión salvo
su supervivencia y su disfrute personal. El europeo ya no tiene misiones, el europeo tiene carretes, el europeo tiene vacaciones, el europeo quiere tener un auto mejor, el europeo quiere pasarla bien, el europeo quiere evitar los conflictos, las guerras. El europeo está dispuesto a cualquier cosa para eso. Es otro espíritu, un espíritu resignado, un espíritu del vencido, del que ya pasó a un segundo plano. El mismo cambio espiritual se vio en la antigüedad clásica, cuando las ciudades griegas dejaron de ser esos orgullosos centros políticos, autónomos, celosos de su identidad, y en algunos casos, cuando tenían los recursos, deseosos de crecer, de expandir su ámbito de influencia, de poder, como Atenas en su momento con su imperio, después de las guerras médicas, como Esparta, en fin. Cuando ese mundo de ciudades ya no tenía nada que hacer frente a entidades políticas y militarmente mucho más poderosas, como eran los reinos helenísticos, el espíritu, y ustedes pueden estudiarlo en mucha literatura sobre ese periodo, el espíritu de esos mismos griegos, esos griegos que eran nietos o bisnietos de los personajes que habían vivido en la época de la polis clásica, tenían un espíritu completamente distinto. Ya no les interesaba, y ni podían, ni habrían podido hacerse planes políticos en gran escala. Eso estaba en manos de los reyes helenísticos y más tarde estaría en manos de Roma. El foco de la vida para ese ciudadano, que ya no era ciudadano de la poli, era, por así decirlo, ciudadano del mundo, era su disfrute personal, su ganancia. Pasarla bien. Se nota eso en muchas manifestaciones de la cultura, incluso de la cultura en las zonas más elevadas, en las artes, etc., del periodo helenístico. Europa está en su periodo helenístico, podríamos decir. Entonces, está llegando o se va a establecer en ese equilibrio resignado, pasivo, sin ambiciones imperiales, sin ambiciones mundiales, sin tener una misión, como en los Estados Unidos también sentían tenerla, expandir la democracia por el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial eso quedó muy claro. Había que luchar contra el comunismo, mantener el mundo libre y tratar de adoctrinar a los pueblos del tercer mundo con las ideas de la democracia, de la libertad de empresa y todas esas cosas. Va a llegar a eso Estados Unidos, va dirigiéndose a eso. Ese acomodo europeo va a ser la próxima fase en que se va a acomodar Estados Unidos después que pase por este periodo de tribulaciones, llamémoslo así. Antes de continuar con esto, porque hay otras opciones, permítanme recordarles mi Climo, la empresa chilena premiada que pone en su casa, en su despacho, en su oficina, en fin, donde usted quiera, la climatización más avanzada del mundo. Dispositivos que le sirven en toda época del año, el mismo aparato. No necesita distintas cosas. El mismo aparato le da aire fresco en verano, le da aire calentito en invierno, le filtra el aire en cualquier momento, funciona con electricidad y usa muy poco. Por lo tanto, no produce humo ni polución, ni hay peligro porque no hay combustión. Está conectada a internet de forma que usted puede manejar esto no solo de cualquier parte de la casa con un control, que todavía no se lo he mostrado, prometí hace tiempo mostrárselos como es, sino que además es como el de un televisor, sino que además lo puede controlar desde fuera del país, vía internet. Si usted es cliente del Banco Santander y tiene una tarjeta del Banco Santander, puede además comprar este dispositivo, o varios, si usted quiere instalar varios, entre 3 y 24 cuotas mensuales. Y continúo con el Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral, que lo atiende a usted ya sea presencialmente u online. Ustedes están viendo las direcciones. Quiero insistir en el tema especialmente psicológico, porque hoy en día estamos viviendo tiempos que han sacado de su vida normal no solo los adultos, sino que a los jóvenes, quizás más a los jóvenes que a los adultos, que tenemos un poquito más de estabilidad. Los jóvenes son más frágiles emocionalmente y para ellos la vida ha cambiado quizás más porque de pronto no hubo colegio por mucho tiempo. No podían ver a sus amigos. Los jóvenes son muy dependientes de las amistades, de la vida social. Los adultos un poco menos. Especialmente los viejos, cero vida social.
Entonces se empiezan a producir problemas psicológicos. Centro Avanzar, estimados amigos, online. Es importante que ustedes se conecten con ellos si detectan cualquier problema en ustedes mismos o en sus hijos. Miren que estos problemas psicológicos, cuando se desarrollan después, es muy difícil tratarlos, e incluso antes de tratarlos pueden llegar a situaciones que pueden ser hasta trágicas. Centro Avanzar, Medicina y Psicología Integral, presencialmente u online. Y El Jardinero, otra empresa familiar, como tantas que se han surgido. Bueno, la mía es una empresa familiar. El jardinero le amonona su jardín, se lo mantiene bien, se lo arregla, se lo deja mejor. Yo amo los jardines, amo todo lo que sea natural, los animales, los árboles especialmente, pero no soy especialista y de repente me he metido las patas, he plantado donde no corresponde, y por lo tanto las cosas no crecen como debieran y se pierde espacio y uno dice, ¿por qué el jardín no está más bonito con todo lo que he plantado? Hay que saber. Póngase en manos del jardinero para que le mantenga y le mejore su jardín. No importa el porte de su jardín casero. Un jardín incluso muy pequeño puede ser un lugar precioso, un lugar de relajo, de contemplación. Si usted lo tiene bonito, piensa en esos jardines japoneses, que son de este porte, en unas casas de este porte también. Por Dios, las maravillas que hacen. Ustedes pueden ver fotos de eso en internet. El Jardinero, amigos, ahí está la dirección. Pónganse en contacto con ellos. Otra opción que tiene por delante en este proceso, que en general es de declinación, pero que puede tener fases, en los escalones de bajada son distintos. Uno era el que les mencioné, el modelo europeo, llamémoslo así. Lo segundo es la, entre comillas, solución que encontró el mundo de la antigüedad, y que es el cesarismo. Roma, la República Romana, más o menos estuvo casi exactamente un siglo, aproximadamente desde el 130 y tanto antes de Cristo, con los hermanos Graco que trataron de hacer una reforma, hasta la victoria de Augusto, precisamente el año 33, 100 años después, casi justo, contra su contendor Marco Antonio, y ahí el primer emperador propiamente tal, Augusto, se llamaba Octavio primero, luego le pusieron Augusto, porque era Augusto. El cesarismo, es decir, se acaba la democracia, en el caso de Roma se acaba la república, se acaba un modo político de existir, con todos sus valores, con todos sus problemas, con todas sus situaciones, y se instaura un régimen más o menos despótico según el mandatario o según el momento. Un sistema político que en última instancia depende, en el caso de Roma, de las legiones. Se instaura entonces otro tipo de sistema social. Y esa es una posibilidad para Estados Unidos, aunque parezca increíble, pero sí. Algunos incluso consideran que un personaje como Donald Trump, que evidentemente es un político, era y es un político porque está absolutamente vigente. Algún día les voy a contar lo que está haciendo en este momento Trump, porque yo he seguido al milímetro su trayectoria. Incluso me he inscrito en sus sitios para que me manden material y ver lo que está haciendo. Bueno, Trump yo lo podría considerar, y otros probablemente también, como un protofenómeno del cesarismo. El tipo de personalidades que emergen en la fase previa al cesarismo. Los grandes demagogos, los tipos que se salen de los carriles habituales de la política y por lo tanto la ponen en duda y ayudan a debilitar las instituciones. Independientemente que uno considere bueno o malo lo que hizo Trump, desde el punto de vista de su perfil político, es representativo de los tiempos que está viviendo Estados Unidos y es, por así decirlo, un anuncio de lo que viene o de lo que podría venir. Después de esta figura histórica llamada Trump, de este tipo de figuras históricas llamada, en este caso llamado Trump, el cesarismo. ¿Cómo podría funcionar eso en Estados Unidos? ¿Cómo podría llegar a funcionar un Estado donde ya la democracia se convierte, un poco como fue en el gobierno de Augusto en Roma, en una farsa? Hasta cierto punto ya es un poquito eso en Estados Unidos. Está por verse. Es lo que Arnold Toynbee llamaba, este gran historiador británico, el salvador por la espada. Cuando una sociedad entra en tribulaciones ya no está en condiciones de crecer, de generar nuevas maneras de funcionar y de ser que resuelvan los problemas por medio del crecimiento, en todos los sentidos de la palabra. Y entonces tiene que recurrir a la fuerza, tiene que recurrir a una reorganización autoritaria de la sociedad.
La tercera opción es la guerra civil, que ocurrió en 1861. No crean ustedes que estas cosas son imposibles. Las cosas suceden. Aunque el día anterior parezcan imposibles, como nosotros tenemos una prueba concreta, todos nosotros, con lo que ha pasado en Chile. El día antes del llamado estallido social, ¿se imaginaban ustedes lo que iba a suceder? No, ¿no es cierto? Las guerras civiles se producen cuando se dan un montón de condiciones que se van madurando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo condiciones que evitan las guerras civiles se van deteriorando a lo largo del tiempo. Los dos procesos van siguiendo cursos contrarios en paralelo, pero en direcciones contrarias. Pero de esa guerra civil, que fue terrible por la cantidad de bajas que hubo y por las divisiones que generó prácticamente hasta el día de hoy en Estados Unidos, pero eso ocurrió en un periodo en que Estados Unidos estaba en una fase expansiva. Estados Unidos siguió creciendo territorialmente, siguió conquistando territorio, su economía siguió creciendo, llegó un momento que sobrepasó a los europeos, siguió expandiéndose en todos los sentidos. Tenían los norteamericanos promedio un espíritu, el espíritu de una sociedad cuando está en esa etapa de crecimiento, un espíritu de audacia, de aventura, de conquista, y otras cosas que van con ello. Una adhesión a los valores colectivos, la patria, la bandera, por las cuales incluso en un momento estaban dispuestos a sacrificar su vida. Todas esas cosas estaban presentes y por lo tanto esa guerra civil, por dolorosa que fue, no logró detener este crecimiento. Pero ahora está en una fase distinta, ya no es un organismo joven al cual, pongamos, le cortan una pierna, pero siendo joven sigue creciendo y tiene un futuro por delante todavía, aunque con una pierna menos. Este es el caso de un viejo al que le cortan una pierna. Es muy distinto. La otra alternativa, y estas alternativas entre paréntesis no se descartan, no se excluyen unas con otras, pueden ir dos o tres de ellas juntas. La última alternativa que voy a mencionar aquí es la guerra internacional, en este caso con China, y o con Rusia, y o con Irán. La guerra. A veces las sociedades escapan de sus problemas con la guerra. Un gran historiador alemán de mediados del siglo XX, un hombre que estuvo muy activo en los años 60, de apellido Fischer, que provocó un verdadero terremoto en el campo de la historia europea, de la historia alemana, especialmente en lo relacionado con la historia de Alemania. Fischer fue un historiador que dejó muy en claro, con sus estudios muy minuciosos, que la Primera Guerra Mundial fue de iniciativa de los alemanes, porque el imperio del Kaiser Guillermo II, la Alemania de esa época, estoy hablando entonces de más o menos finales del siglo XIX, principios del XX, estaba sufriendo problemas casi insolubles desde el punto de vista político y social. Y según Fischer, las élites del poder en Alemania, el Kaiser, la superioridad militar prusiana y otros, consideraron que una guerra de conquista, una guerra que le diera el dominio a Alemania, resolvería sus problemas. Resolvería esos problemas tal como la guerra franco-prusiana resolvió el problema de la unidad alemana. Bien puede ser que en Estados Unidos se dé un mecanismo similar ahora y que, aprovechando además las circunstancias o las provocaciones de los chinos o de los iraníes o de los rusos, emprenda el camino de la guerra. En este mismo momento, en este mismo fin de semana en que estoy grabando este programa, estimados amigos, si ustedes han seguido las noticias internacionales, verán que tanto China como Irán han sacado provecho de lo que pasó en Afganistán y están tomando actitudes realmente agresivas, apostando a que Estados Unidos está absolutamente debilitado y que no va a responder. Y podría ser de que responda y que encuentre en el camino de la guerra una salida a sus problemas. Sobre todo de su sensación, de toda la élite norteamericana, de que tal si las cosas no se hace nada, así piensan ellos,
China les va a poner la pata encima a lo más a 15 años plazo. Entonces la tentación, ahora o nunca, como pensaban en Alemania en 1913, digamos desde 1900 hasta 1914, ahora o nunca. Más tarde ya no va a poder ser. Ese podría ser otra de las salidas de esta crisis. Pero en cualquier caso, cualquiera que sean estas opciones, salvo la de la guerra con China, que sería tan catastrófica y cataclísmica que simplemente las consecuencias serían mundiales, ya no sería meramente un tema de Estados Unidos. En cualquier caso, Estados Unidos ya no está, pero antes de decirle en qué ya no está, ni en qué estará, permítanme terminar con mi último bloque, recordándoles, amigos, la Academia de Música Gigena, que le permite a usted recuperar esos estudios que dejó abandonado en algún momento. La vida nos hace abandonar cosas de repente, de guitarra o de piano, de canto, lo que sea, con cursos online, muy especialmente dedicados a los niños, que son los más beneficiados con los cursos de música, pero usted también los puede aprovechar. Cursos de contrabajo eléctrico, percusión, saxofón, flauta dulce, traversa, teclados, guitarra, canto, voz, you name it, montones de cosas online. Los mejores cursos hoy en día, si usted ya ha tomado alguno, cualquier cosa se ha dado cuenta, lo provechosos que son los cursos online, porque uno no tiene la distracción de los demás, de la sala de clase, el tipo que prendió un pucho, la niña bonita que entró, salió, usted está concentrado en la pantalla. Gigena Online, ahí están las direcciones a mi derecha, la dirección internet de esta academia de música que le permite a usted recuperar ese pasado que dejó botado o iniciar un nuevo camino. Aprender un instrumento. Es muy interesante, es muy entretenido aprender música. Gigena Online. Y eso es lo que estaba recogiendo. Estos sobres, Oxinova, estimados amigos, es este producto, este sobre, que de hecho tiene un polvito que echado en 1 litro o 2 de agua destilada, produce una colonia de bacterias. Usted no las va a ver, pero están ahí desarrollándose. Y usted echa este producto, el líquido con las bacterias, en un pozo séptico y se acabaron los malos olores, no porque sea un perfume, sino porque estas bacterias destruyen la causa de los malos olores. Literalmente se comen el manjar. Y a las bacterias que producen el mal olor en el manjar. Usted sabe a qué me refiero. Es muy importante para las casas que no tienen salida a la red de alcantarillado, por ejemplo en las casas de la playa, es un pozo séptico nomás, que de vez en cuando tiene que llegar una máquina a aspirar todo ese producto, usted sabe, y la hedionde espantosa. Con esto usted evita eso. También lo puede usar en su casa, en Santiago, en Valparaíso, donde sea que usted viva, que tiene salida de alcantarilla, pero igual, sobre todo en las casas viejas, hay muchas zonas del sistema de agua, en las cañerías, en los recodos, en qué sé yo, en que se junta sarro, se junta material orgánico y empieza no solamente los malos olores, sino que empiezan a producirse problemas de circulación del agua y empiezan las inundaciones o las filtraciones, un montón de cosas. Este es el producto que hay que tener. Si usted compra 6 sobres, y cada uno cuesta 15 lucas nomás, 20% de descuento si menciona que llegó por este portal. Ojo que basta con uno de estos, por ejemplo con pozo séptico, y luego pueden pasar varios meses en que usted no tiene que gastar ni un peso, ni siquiera hasta 15 luquitas, porque las bacterias siguen trabajando, creciendo, y cuando finalmente empiezan esta colonia de bacterias a desaparecer, usted echa otro sobrecito convertido en una colonia de bacterias. Así es que Oxinova, amigos, si usted tiene una casa, una segunda vivienda que tiene esta situación, es fundamental. Si usted vive en una casa vieja, también. Cualquiera que sea la opción, cualquiera que sea el escenario donde aterrice Estados Unidos después de esta crisis que está viviendo, ya Estados Unidos no está ni va a estar en la fase expansiva de su cultura, de su civilización, de su prestigio, de su poder, de todo. Ya no es el Estados Unidos que se expandía al oeste. Ya no es el Estados Unidos que le hizo la guerra a España y que se quedó con Filipinas y se metió en Cuba y le ganó una guerra a México y conquistó Nuevo México, Texas, etc. Baja California. Ya no es el Estados Unidos
confiado en sí mismo, con el norteamericano medio, totalmente identificado con los valores patrios, con su bandera, con su ejército, con el deber del hombre blanco en versión norteamericana. Eso se acabó. Estados Unidos ya no tiene en su población, fuera de todos los otros elementos físicos, el espíritu necesario. Si eso es lo central. La motivación. Eso es quizás si uno tuviera que poner una frontera entre una sociedad expansiva, sana, vigorosa, que está creciendo, y el periodo en que empieza la decadencia, el decline, es cuando este eje espiritual pasa de la creencia en los valores colectivos, en el entusiasmo por crecer, en la disposición al sacrificio por esos valores colectivos, por la tribu, por la patria, por la bandera, y pasa a la condición de individual, a la condición de alguien que está preocupado de su vida, su carrera, su placer, pasarla bien, el carrete, el panorama. Y nada más importa. Y la sociedad se convierte en algo distante, incluso algo que es digno de risa. La bandera, todas esas son tonterías. Le hacemos el quite a lo más posible a los deberes militares con mayor razón. Empiezan a haber más que soldados con Cristo, empiezan a haber mercenarios, soldados profesionales, que han hecho de la guerra una profesión, pero que no son muy buenos tampoco para eso. Porque no tienen la motivación, no tienen otra motivación, a lo mejor que el orgullo del batallón, del regimiento, de la compañía, pero eso no es suficiente para subsidiar el espíritu que se requiere para un país que tenga unas fuerzas armadas realmente creíbles. Todo eso, y ustedes lo pueden aquilatar fácilmente siguiendo los contenidos de los medios de comunicación norteamericanos, lo que escriben sus élites intelectuales, sus ensayistas, sus columnistas, lo que dice la calle en Estados Unidos, lo que dice su música, la letra de su música, de qué hablan. Ustedes se dan cuenta que el espíritu americano, expansivo, optimista, el gringo que se sentía capaz de cualquier cosa, dejó de existir. Ese gringo ya no existe. Y en cambio, el adversario, China, sí tiene todas esas cosas. Están en la etapa expansiva, están en la etapa en que creen en sí mismos, están en la etapa de expansión territorial incluso. No todos los chinos, por supuesto, están en la misma parada, pero predomina la sensación de que hay un proyecto colectivo al cual se pueden sumar y por el cual valdría la pena sacrificarse. Los romanos tenían, en sus tiempos en que la república era joven y expansiva, se estaba expandiendo por la península italiana, tenían una frase, decía, no la voy a decir en latín, la voy a decir en castellano: dulce y decoroso es morir por la patria. Y hubo un momento en Roma en que para nadie era dulce ni decoroso morir por la patria. Se contrataba a los bárbaros como mercenarios. En Estados Unidos yo creo que hay muy pocos que dicen dulce y decoroso es morir por la patria. Y en China hay bastantes que sí. De forma que, bien, no sé en qué va a terminar todo esto. Además, estos son procesos largos. Todas estas cosas toman tiempo. Ahora toman menos que antes, pero igual no son de un día para otro. Algunas cosas sí, como hemos podido experimentarlo acá en Chile. Pero en cualquier caso, sí, está en declive Estados Unidos por las razones que he mencionado. No es necesariamente un declive catastrófico, que mañana Estados Unidos se va a convertir en un país del tercer mundo, no. Porque tiene algunas capacidades todavía vigentes. La capacidad científico-tecnológica en Estados Unidos es enorme. Eso les ha servido para mantenerse todavía en una posición destacable. Todavía es el hegemón, aunque está rápidamente cayendo de esa condición, pero tiene todavía muchos técnicos, científicos, ingenieros, genios en todos esos campos que son productivos, que creen en lo que hacen. Todavía hay reservas de energía en ese país, sin duda alguna. Cuando uno habla de declive, está haciendo una consideración estadística, digamos. Está viendo, digamos, la corriente principal. Pero por supuesto hay corrientes subalternas, secundarias, que pueden frenar o demorar ese proceso. Está por verse un tema que va a tomar, para aclararse para dónde va Estados Unidos. Yo me imagino que de aquí a 20 años las cosas van a estar un poco más claras. Para ustedes, que estén vivos, yo voy a estar bajo tierra de todas maneras en ese momento. Así que me cuentan, van al cementerio y me dicen: Fernando, esto fue lo que pasó.
Y esto sería, antes de irme, sí, por si están interesados en este tema, dejemos de lado a Toynbee. Aquí tienen un libro muy interesante, Las penas del imperio, militarismo, secretismo y el fin de la república, de Chalmers Johnson. Aquí está Estados Unidos, los Sorrows del imperio. Uno de los libros clásicos también de decadencia de todo Occidente es este, de Spengler, escrito después de la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos otro libro muy interesante que lo tengo lleno de notas, El auge y caída de los grandes poderes de Paul Kennedy. Todos estos libros están disponibles. Si ustedes me pidieran una recomendación de qué compro, qué leo, yo les recomendaría los todos. Pero especialmente, digamos, para los que no tienen tiempo para leerse, esto, que son 2 cajas, esta es una nomás, les estoy mostrando los primeros 3 tomos, son 6 tomos. 6. Bueno, este y este. Ahora, a los que les gusta la historia y están interesados además en conocer la historia de Roma, qué pasa con esa Roma en decadencia, bueno, la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon es hasta el día de hoy insuperable por su estilo, por su elegancia, etc. Pero para eso hay que saber algún idioma extranjero, porque en castellano yo no he visto todavía ninguna traducción que valga la pena. O sea, no hay ninguna que yo conozca en este momento disponible en Chile que valga la pena. Creo que hay una nueva que se hizo en España, pero no sé qué calidad tenga. Yo tengo mucha desconfianza en las traducciones al español, de toda traducción. Así que, bien, pero usted verá cómo lo lee si lo lee. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y será hasta mañana domingo, que espero que nos acompañen. Si no nos acompañan, voy a amenazarlos ahora. Yo voy a tener que poner el fines programados los domingos con Álvaro Sala, porque simplemente hay un tema, digamos, de necesidades materiales que tengo yo que considerar, y las cosas necesitan ciertos mínimos de visitas. Bueno, ya ven, un poco más, y voy a ponerme a llorar y se me va a correr el rímel. Nos vemos mañana.